Esta semana en el taller PSU de lenguaje, la semana número 30, la clase de hoy, jueves 5 de noviembre, tenemos 3 objetivos que son los mismos que trabajamos la semana pasada. Leer comprensivamente textos literarios y no literarios aplicando estrategias empleadas en las clases PSU, recordar conceptos básicos de la asignatura de lengua y literatura, tipologías textuales o secuencias discursivas y finalmente identificar rasgos propios de las tipologías textuales con el fin de delimitar, que estaba mal escrito, delimitar los rasgos inherentes a cada una de ellas e identificar las secuencias discursivas dominantes para responder preguntas propias de cada secuencia discursiva. Esta semana, ya modifiqué ahí lo que estaba mal escrito, vamos a trabajar lo que son las secuencias textuales recesivas. Si ustedes recuerdan, la clase anterior nosotros trabajamos las secuencias textuales dominantes, que era la expositiva, la argumentativa y la narrativa. Cada una de ellas puede contener secuencias textuales como descripción, caracterización, definición, etc. Y vamos a revisar las características de este tipo de secuencias. ¿Cuándo estamos en presencia de secuencias discursivas? Cuando buscamos una definición en el diccionario, cuando describimos nuestra pieza, cuando caracterizamos a Don Quijote, por ejemplo, cuando narramos nuestra ida a la playa o cuando comentamos una película. Y las secuencias textuales, que vamos a trabajar esta semana son las que aparecen aquí proyectadas. Definición. Se refiere a los rasgos esenciales de los objetos y seres vivos. Por ejemplo, conejo, mamífero del orden de los lagomorfos. Lagomorfos, sí. Ahí tenemos una definición. ¿Qué se está haciendo? Se está refiriendo a los rasgos esenciales, en este caso de un ser vivo. Descripción. Implica los elementos distintivos que permiten identificar un objeto o ser vivo específico. Por ejemplo, el conejo tiene pelo espeso de color ordinariamente gris, orejas tan largas como la cabeza, patas posteriores más largas que las anteriores, aquellas con 4 dedos y estas con 5 y cola muy corta. Vive en madrigueras, se domestica fácilmente, su carne es comestible y su pelo se emplea para fieltros y otras manufacturas. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Hemos señalado los elementos distintivos de un ser vivo. Caracterización. Entrega información sobre las características de una persona, personajes, seres o figuras personificadas. Por ejemplo, Don Quijote era un tipo alto, flaco, con una larga barba, culto y con mucha imaginación. La caracterización es propia de personas, personajes, seres o figuras personificadas, no de objetos inanimados o de seres inmateriales. Narración. Consiste en relatar hechos o situaciones que suceden en una secuencia. Los elementos de la narración son personajes, ambiente y hechos. Los hechos apuntan a la acción. Ejemplo, los realistas se agruparon en el caserío. Bernardo Higgins, con 1000 hombres, llegó al campo de batalla. El batallón de cazadores de Coquimbo se lanzó contra el caserío, creyendo que los fatigados realistas cederían. Sin embargo, las descargas de fusilería y de 2 cañones que le quedaban le infligieron 250 bajas, lo que causó su retirada. Discurso del comentario. Es una opinión sin argumento. Ejemplo, qué linda tu casa. La novela es buenísima. ¿Cómo se organizan las ideas en un texto? Un texto, independientemente de su secuencia discursiva dominante, se puede estructurar principalmente sobre la base de 5 modelos. Y estos modelos presentan las siguientes características. Lo primero es el modo en que el autor estructuró sus ideas en un todo coherente. Lo siguiente, que forma parte de la organización de cualquier tipo de texto independiente de la secuencia, es la forma en cómo se organizan, relacionan y conectan lógicamente las ideas, lo que es
cohesión y coherencia. Punto número 3. Diseñados, los textos, ¿cierto? En su organización están diseñados para comprender y recordar mejor la información que obtienen los lectores. Punto 4. Investigaciones han demostrado ventajas. Mientras mayor es la comprensión de un texto, mayor, ¿cierto?, es el recuerdo que se tiene de él. Y finalmente, estructura variable depende del propósito del autor. La estructura de un texto va a depender, si es que quiero informar, va a ser un texto expositivo, va a tener la estructura de un texto expositivo. Si quiero argumentar con respecto a algo, la estructura de un texto argumentativo, considerando, ¿cierto?, los elementos formales de estos tipos de textos. Si quiero narrar algo, la estructura típica de un texto narrativo. Los modelos para organizar las ideas. Tenemos ciertos modelos que nos sirven para todo lo que es organización de ideas al interior de un texto. Por ejemplo, podemos encontrar organización descriptiva o enumeración descriptiva. Las ideas se describen o explican, describen o explican las características o atributos sobre un tópico, que puede ser un objeto, situación o concepto. Un segundo modelo de organización de ideas es la organización por secuencia temporal. Las ideas se ordenan de manera cronológica en un tiempo. Organización por comparación o contraste. Las ideas se relacionan por comparación, por lo que es posible establecer semejanzas y diferencias entre ellas. Organización de tipo problema-solución. En este caso, hay ideas que presentan problemas y otras que proponen soluciones a ellos. La organización de causa-consecuencia se establece una relación de causalidad entre las ideas, por lo que algunas presentan antecedentes o causas y otras consecuencias y efectos. Esta semana nosotros vamos a trabajar con lo que son modelos para organizar ideas y las secuencias textuales. En cuanto a los ejercicios, lo primero que vamos a considerar, ¿cierto?, es señalar la forma en que están ordenadas las ideas en los siguientes fragmentos. Esto es, si están organizadas a través de causa-consecuencia, problema-solución, enumeración descriptiva, secuencia temporal o comparación. Texto número 1. De la misma manera que el cuerpo humano se estructura y mantiene sobre la columna vertebral, los pensamientos, ideas y relaciones de los hombres se estructuran sobre los conceptos y las palabras. ¿Qué tipo de organización de ideas se ha empleado en este fragmento? Causa-consecuencia, problema-solución, enumeración descriptiva, secuencia temporal o comparación. Fragmento número 2. Lo que nos caracteriza a los seres humanos es la capacidad de comunicarnos con nuestros semejantes. Y esto se hace utilizando las palabras y pensando los conceptos. ¿Por qué podemos entendernos? Por la sencilla razón de que las palabras y conceptos significan lo mismo para quienes se comunican. En este fragmento, que aparte de faltarme algunas letras, ¿qué tipo de organización se empleó? Causa-consecuencia, problema-solución, enumeración descriptiva, secuencia temporal, o se ha empleado la comparación. Habrá quien piense que exagero, pero allá cada cual. Soy tan bella que salgo a la calle enamorada de antemano. Los hombres se contemplan con una especie de atención superlativa y un tanto rencorosa. Las mujeres, aquí es me. Los hombres me contemplan con una especie de atención superlativa y un tanto rencorosa. Las mujeres me examinan, revisan mis facciones, estudian cada gesto mío intentando descifrar la trampa. Pero no hay trampas, que soy bella, horripilantemente bella y nada más. Gentil suplicio este, no veo dónde está la bendición. Hable o calle, estoy perdida. Si digo cualquier cosa, soy escuchada con una impertinente suspicacia a la que no consigo acostumbrarme. Cuando no abro la boca, todos me miran como pensando, sí, pero será tonta. También lo bello es cruel, también lo bello.
En este caso, en este fragmento que acabamos de leer, ¿qué tipo de organización de ideas se ha empleado? El siguiente ejercicio es señalar las consecuencias. El siguiente ejemplo tenía consecuencias, pero era secuencia. Señalar la secuencia discursiva que puede estar presente en los siguientes fragmentos. ¿Qué tipo de secuencia vamos a trabajar? Narración, caracterización de tipo retrato, descripción, definición y o comentario. Comencemos con el primer fragmento. Elefante, del latín elephant, antis, mamífero, del orden de los proboscidios, el mayor de los animales terrestres que viven ahora, pues llega a 3 metros de alto y 5 de largo. ¿Qué secuencia discursiva se acaba de emplear? ¿Cuál es la finalidad del fragmento que acabamos de leer? ¿Se está definiendo al elefante? ¿Se están describiendo los rasgos físicos del elefante? ¿Se define la forma del elefante? ¿Se destaca la importancia del elefante? ¿O se enfatizan los aspectos relevantes del elefante? Determinamos en primer lugar la secuencia discursiva y en segundo lugar la finalidad de este fragmento. Ventanas sobre la utopía. Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco 2 pasos. Ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca lo alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. ¿Qué secuencia discursiva se acaba de emplear en el fragmento que acabamos de leer? ¿Y cuál es la finalidad del fragmento leído? ¿Los proyectos inalcanzables, el amor, la búsqueda, la soledad o la incomunicación? ¿Cuál es el tema central? ¿Cuál es la finalidad de este fragmento? El siguiente fragmento. El asno es un animal cuadrúpedo y herbívoro, por lo común de color ceniciento, que se caracteriza por el gran tamaño de sus orejas. ¿Qué secuencia discursiva se empleó en este fragmento? Recuerden que la secuencia que estamos trabajando es narración, caracterización de tipo retrato, descripción, definición, comentario. Fragmento número 4. Después de hacer el amor, el hombre enciende un cigarrillo y apoya la cabeza dulcemente en su hombro, como ensimismado en los reflejos de luz de la gran lámpara de cristal. Comienza a hablarle, ronroneante, de lo feliz que es con ella y de lo desdichado que fue, en cambio, en sus 20 años de matrimonio. Ah, si solo hubieras sabido de ti antes, le dice amoroso, y la abraza y la besa largamente. En el abrazo la toca sin querer con el cigarrillo, y en un fu lánguido, penoso, conmovedor, su recién adquirida amante comienza estrafalariamente a desinflamarse. ¿Qué secuencia discursiva se empleó en este fragmento que acabamos de leer? Fragmento número 5. Era don Cayetano un viejecito de 76 años, vivaracho, alegre, flaco, seco, de color de cuero viejo, arrugado como un pergamino al fuego, y el conjunto de su personilla recordaba, sin que se supiera a punto fijo por qué, la silueta de un buitre de tamaño natural, aunque según otros, más se parecía a una urraca o a un tordo encogido y despeluznado. Tenía sin duda mucho de pájaro en figura y gestos, y más visto en su sombra. Era anguloso y puntiagudo, usaba sombrero de teja de los antiguos, largo y estrecho, de alas muy recogidas. Y en este fragmento también debemos identificar la secuencia discursiva predominante y que fue empleada para la construcción de él. No se olviden del horario de clases vía Skype. Participen activamente de esta clase para ir haciendo la actividad en conjunto. Nos vemos entonces en la clase. Que estén bien.